Ya estamos de regreso con usted en Noticias del Congreso, aquí en la Cámara de Diputados, tercera jornada de audiencias públicas rumbo a la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia educativa. Vamos con la historia. En el Palacio Legislativo de San Lázaro se desarrolló la tercera audiencia pública en torno al análisis y discusión de las leyes secundarias de la reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política Federal en materia educativa, que se publicó el pasado 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación. La presidenta de la Comisión de Educación resaltó la importancia del ejercicio de Parlamento abierto para escuchar las propuestas ciudadanas de especialistas y docentes que enriquezcan este proceso de modificaciones al sistema educativo. Para estas audiencias se registraron más de 2.500 personas. Fue un registro mucho más amplio que se dio para la reforma constitucional. Para la reforma constitucional se registraron cerca de 1,000 personas. Ahora rebasó, fue el doble. Al entrar en el espacio de propuestas en relación a lo que será la Ley General de Educación, se planteó que, antes que nada, se debe recuperar el sentido del artículo 3 constitucional de asegurar el derecho a la educación como un derecho humano, además de combatir las desigualdades y las inequidades, reforzando la obligatoriedad y la gratuidad entendida como la ruptura de la mercantilización de la educación. Para ello, un principio de la territorialización, esto es priorizar la atención a las poblaciones en desventaja económica, social, ¿sí? El atender estas brechas sociales, y estas brechas sociales también son de género, son con los pueblos indígenas. También se propuso que la educación inclusiva se dé a través de políticas públicas que abarquen todos los niveles del sistema educativo. Para lograr que las personas con discapacidad puedan formar parte de la comunidad educativa y no solo atender sus necesidades de instrucción o de formación de conocimientos, sino también y sobre todo con el enfoque de atención de las capacidades y posibilidades de socialización, de integración social. Es fundamental que, como se describe en la Constitución, en la Ley General de Educación se reconozca como prioridad del Estado el interés superior de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Debe manifestarse el modelo social para la reconstrucción de la patria y el renacimiento de nuestro país. Por eso decimos que la nueva escuela mexicana, el sistema educativo nacional, su filosofía y fundamentos deben estar en función del proyecto político-cultural. Para Noticias del Congreso, Gerardo Montes. Bueno, y en las propuestas específicas se busca ahí crear programas que fortalezcan la cultura física en las escuelas del país para atender a la población migrante asentada en el país y garantizar el derecho a una educación inclusiva. Fueron parte de estas propuestas que se externaron por parte de los participantes en el espacio de audiencia pública, en donde se está analizando la Ley General de Educación y los otros ordenamientos que se deben de crear. Es necesario fortalecer programas que fomenten la cultura física y el deporte en las escuelas, como educación integral. Para poder promover estas, es necesario contar con una infraestructura, pero a su vez le dan más peso a la actividad física y no a la educación física. Que se extienda la educación de excelencia de nuestro país a los migrantes nacionales y extranjeros en tránsito o para aquellos que se establezcan de manera permanente y crear un programa de integración a migrantes, PROINMI, con el objetivo de insertarlos en la cultura y sociedad mexicana, preservando la multiculturalidad de nuestro país. Es urgente que se asigne mayor presupuesto a la educación especial para contratar más personal cualificado con el fin de ampliar la cobertura de atención y apoyo a las escuelas regulares, para capacitar y orientar a los docentes en la atención de alumnos con discapacidad o con problemas severos de aprendizaje y conducta dentro de su aula. Bueno, y en más de este parlamento.